¿Estamos contentos, hermanos? Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar en este día como su pueblo, ¿verdad? Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, estudiar su palabra, hermanos, y aprender de ella. Gracias a Dios también porque el día de ayer tuvimos nuestra convivencia, ¿verdad? Y nos gozamos, convivimos, disfrutamos el amor fraternal. Y le decía al hermano Arnoldo que todavía olía a elotes asados, pero apenas fue ayer en la tarde. Estuvo muy bonito, ¿verdad? Qué bueno que vinieron los que pudieron venir. Es así como la iglesia convive y se estimula el amor y a las buenas obras. El estudio de esta mañana, hermanos, lo he basado en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 10. Dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta ahí, hermanos, la lectura. El apóstol Pablo, hermanos, como todos sabemos, es un hombre que tiene mucha historia. Es uno de los que más sobresale, especialmente en el Nuevo Testamento. Porque fue un hombre, hermanos, que asolaba a la iglesia. Es un hombre, hermanos, que perseguía a la iglesia sobremanera. Es un hombre que participó en la muerte de Esteban. Es un hombre, hermanos, al cual se le temía en gran manera. La iglesia nomás escuchaba la voz de Saulo de Tarso, la palabra Saulo, y se atemorizaba. Era un hombre, hermanos, que se le tenía respeto. Con él no andaba jugando. Un hombre importante. Pero Saulo creía hacer las cosas bien. Pero cuando Cristo viene y se pone delante de él, hermanos, y le va a decir quién es, Saulo de Tarso, hermanos, cambia. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y de ahí en adelante, hermanos, Saulo empieza una nueva vida en Cristo. Viene Ananías, le bautiza para el perdón de sus pecados, y ahí empieza una nueva vida en Cristo. Muere Saulo de Tarso y nace una nueva criatura en Cristo. De ahí en adelante, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo cambió. Y cambió para bien. Y logró hacer mucho, hermanos. Si usted lee desde el versículo 1, se va a dar cuenta que Pablo dice: al último de todos los apóstoles, me aparece a mí. Como un abortivo dice, me aparece a mí. Yo que soy el más pequeño, yo que no merezco ni siquiera ser cristiano, porque yo asolaba a la iglesia, pues ahora soy un apóstol y no se sentía merecedor de ello. Pero ¿saben qué dice? La gracia de Dios cuando me alcanzó, cuando esa gracia se presentó delante de mí, no fue en vano para conmigo. No fue en vano su gracia. Antes dice, he trabajado más que todos ellos, los que ya mencionó. Pero aclara, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. De ahí en adelante, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, fue una persona muy distinta. Que cuando Cristo le dice a Ananías, ve y predícale, no quería ir. ¿No has oído de cuántos males ha hecho este hombre a tu pueblo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando nosotros creemos, hermanos, que Dios no puede hacer nada en nuestras vidas, Dios tiene planes grandes. Dios tiene planes grandes para tu vida. Pero necesitamos, hermanos, dejarnos moldear, dejarnos trabajar, aceptaje en nosotros. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo, cuando recibe ese don inmerecido, llamado gracia,
Vemos claramente, hermanos, que lo supo aprovechar muy bien. Y lo aprovechó tan bien, hermanos, que logró grandes cosas para la honra y gloria de Dios. Trabajó mucho para la iglesia. Podemos ver, hermanos, estudiando todo el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta de todo lo que Pablo hizo por la iglesia, para Dios, para Cristo, cómo trabajó, cómo entregó su vida, hermanos, al ministerio. Lo podemos ver, lo podemos notar claramente. Y nos deja ver, hermanos, que la gracia de Dios nos dice que es la fuente de todo lo que Él ha logrado en su vida. En todo, hermanos, lo que Él ha logrado llegar a ser y tener. Y en segundo lugar, hermanos, nos dice que la misma gracia no le permitió ser un cristiano infructuoso. Todo lo contrario. Vemos que la gracia de Dios, hermanos, en la vida de Pablo fue una vida muy fructífera. Una vida, hermanos, donde se desarrolló. Una vida, hermanos, donde le permitió, y ahorita lo vamos a mirar, cómo Cristo mismo vivió en él y cómo logró hacer tantas cosas. Pero no fue, hermanos, por fruto de su propio esfuerzo. No fue así. Dice, fue la gracia de Dios conmigo. Yo le permití trabajar. Yo me entregué de una manera total. Y es de la manera, hermanos, que logramos hacer. Por nuestro propio esfuerzo no vamos a lograr hacer nada. No vamos a lograr hacer nada. Y precisamente, hermanos, es lo que quiero estudiar con ustedes en esta mañana. La importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Este es el tema, hermanos, que quiero considerar con ustedes. ¿Por qué es importante? A veces, hermanos, entendemos lo que es gracia, regalo inmerecido, ¿verdad? Fuimos salvos por gracia, no por obras, no porque hayamos trabajado, no porque no lo hayamos ganado, no porque no lo hayamos merecido, no, fue por gracia. Fue por gracia. Y esa gracia, hermanos, vino a morar en nosotros y nos quedamos ahí. Ahí nos quedamos. Todos obtuvimos un regalo inmerecido, hermanos. Todos. El día que pasamos aquí al frente y fuimos bautizados, entregamos nuestra vida a Cristo, ahí se nos entregó un don inmerecido. El don del Espíritu Santo. Esa gracia, hermanos, la cual viene a trabajar en la persona de nosotros. Sin embargo, no le hemos tomado la importancia de vida. Y esto es lo que quisiéramos estudiar. ¿Por qué es importante la gracia de Dios en mi vida? ¿Qué tan importante es eso? ¿Por qué Dios vino a depositar eso en mi vida? ¿Para qué? Y tenemos ejemplo bíblico, hermanos, de todo ello. Número 1, hermanos, es importante porque nos transforma. Por sí solos, hermanos, no íbamos a poder ser transformados. Necesitábamos la ayuda de Dios para que viniera y transformara nuestras vidas. Morimos en las aguas del bautismo, nacimos de nuevo y empieza una nueva vida en Cristo. Empieza, hermanos, una transformación. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue completamente transformado. Usted lo puede leer, usted lo puede estudiar quién era y quién llegó a ser. Después de ser un injuriador, un perseguidor de la iglesia, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel, asolaba a la iglesia, hermanos, en gran manera. Pero gracias, hermanos, gracias a ese encuentro que tuvo con Cristo en el camino a Damasco, su vida cambió. Su vida, hermanos, fue transformada. Y de ahí en adelante vemos, hermanos, claramente que él viene a ser una persona temerosa de Dios, entregada, hermanos, 100% al servicio de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto ha transformado la gracia de Dios nuestras vidas? ¿Sigue siendo igual? Pues, hermano, yo entregué mi vida hace 5 años. Y yo siento que estoy igual. Yo siento que no he cambiado. Sigo practicando las mismas cosas e incluso sigo hablando de la misma manera que hablaba antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Hay hermanos que apenas tienen 1 año de bautizados y se les ha notado un cambio tremendo en su vida. Una transformación, porque le permitió, hermanos, permitieron que la gracia de Dios trabajara en ellos. Mucho tiene que ver, hermanos, que usted ponga de su parte.
Dios ha hecho la mayor parte, pero no es algo automático que, pues ahora Dios que me transforme, y ahora Dios que cambie mi vida, y ahora Dios que se encargue de que el conocimiento pleno llegue a mi vida sin abrir la Biblia. No es así, no es así. Yo tengo que tener un profundo interés, hermanos, en las cosas de Dios. Yo tengo que tener, hermanos, una grande responsabilidad en mi vida de decir, ahora soy un cristiano. Ahora trabajo para la honra y gloria de Dios. Ahora voy a trabajar en la iglesia, y ahorita lo vamos a ver. Ahora voy a tratar de crecer en conocimiento bíblico. Ahora voy a tratar de transformar mi vida. Quiero ser alguien diferente. Y con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Y claro que sí. Y claro que sí lo logra. Claro que sí. Porque Dios, hermanos, es el deseo del Señor. Que cambiemos. Es el propósito de la obra. Es el propósito de la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Nos transforma. Nos hace nuevas personas. Recordemos, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito, hermanos, es que seamos personas transformadas. Es decir, hermanos, que vengamos a ser completamente diferentes a como éramos antes. Personas, hermanos, que entreguen su vida al servicio de Él. Y esto, hermanos, se logra cuando permitimos que su gracia trabaje en nosotros. Su gracia, hermanos, nos transforma. ¿Para qué? Nos transforma, hermanos, para ser un pueblo santo. Para eso. Dios, hermanos, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Dios, hermanos, siempre ha deseado un pueblo santo. Un pueblo, hermanos, que glorifique su nombre. Siempre ha deseado, hermanos, gente entregada al servicio de Él, santos, apartados del pecado para el servicio de Él. Esto es la palabra santo. Y su gracia, hermanos, nos transforma para llegar a ser un pueblo santo. Solos, sin la ayuda de Dios, sin ese don inmerecido, nunca lo lograremos. El hombre puede decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo muy buena relación con Dios. Yo platico con Dios a diario. ¿Cómo sabes tú que Dios no me va a salvar en aquel día? Cuando yo soy una persona buena, yo hago obras dignas, le ayudo a la gente, yo le oro a Dios todos los días y Él cree que será salvo en aquel día, sin ser parte del pueblo de Dios, sin ver obedecido el Evangelio, sin ver logrado su santidad, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Y ahorita lo vamos a ir viendo también detenidamente. Nos enseña todo lo contrario. En Efesios capítulo 1, hermanos, y versículo 4, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el primer propósito, hermanos, por el cual la iglesia es llamada. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito, hermanos, por el cual usted y yo somos llamados para ser un pueblo santo. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Miren las palabras, hermanos, que Pablo le escribe a Tito. Miren nomás. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero también nos enseña. Nos ha enseñado, hermanos, que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos,
nos ha purificado para ser un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Este es el propósito de Dios. La pregunta es, ¿seremos nosotros ese pueblo? ¿Seremos, hermanos, ese remanente que Dios desea? Y no está hablando de cantidad, no está hablando nada de eso. Él quiere personas sinceras, personas que entreguen su vida a Cristo, personas que entreguen su vida, hermanos, al servicio de Él. Él desea, hermanos, que esa gracia transforme mi vida porque quiere que yo sea una persona santa. Y cuando logramos hacer eso, hermanos, cuando la iglesia, y que debe serlo, es un pueblo santo, un pueblo glorioso, apartado del pecado para el servicio de Él, se convierte, hermanos, en un pueblo celoso de buenas obras. Y logramos hacer, hermanos, muchas cosas para la honra y gloria de Dios. Que hasta el día de hoy me ha tocado ver cómo esta congregación, hermanos, ha trabajado arduamente. Se ve el interés que tiene por Dios, cómo trabaja, cómo se esmera, cómo trata de avanzar, trata de cambiar, trata de mejorar, trata de estar mejor organizada cada día. Y por eso vemos, hermanos, las deficiencias. Y ponemos atención ahí, porque queremos lo mejor para la iglesia. El deseo es que lleguemos todos al cielo, juntos, que no se quede ni uno, que no se quede porque no se le dijo, practica tu santidad. Deja que la gracia de Dios trabaje en tu vida. Permítele a Dios que trabaje, que no sea porque faltó un consejo, porque no se enseñó. Si usted no logra llegar al cielo, no es porque no tuvo la herramienta necesaria, no es porque no tuvo la información necesaria, no es porque no tuvo la animación necesaria, no es porque no tuvo el ejemplo, especialmente bíblico, para lograr llegar. Este es el deseo, hermanos, de Dios. Este es el deseo de nosotros. Nutrir, enseñar, fortalecer, exhortar, pero también despertar eso, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la gracia de Dios en mi vida? ¿Me está transformando? ¿Le estoy permitiendo yo que me transforme? ¿Me estoy convirtiendo yo en una persona santa delante de Dios? ¿O soy igual? Ya llevo 15 años, ya llevo 20 años, y Dios ahí es paciente esperando que se desarrolle, esperando que ese arbolito crezca. Y por más que le cava alrededor y le echa agua y le da y le dice y le exhorta domingo tras domingo, ¿por qué no somos nosotros, hermanos, los que hablamos? Al menos yo siempre que me paro aquí, Señor, no soy yo. Eres tú quien va a hablar. Es Dios, hermanos, quien nos habla por medio de su palabra. Y ahí está el Señor exhortando y diciendo y animando, domingo tras domingo, reunión tras reunión. Pero muchas veces entra por un oído y sale por el otro. Y salimos de aquí y vivimos nuestra vida normal. No está viendo un cambio. No se está viendo ese cambio. Pero también les decía, en otros sí. En otros se ve el cambio, se ve el interés. Pero valoramos mucho, hermanos, el hecho de que usted sabe que es domingo y que se tiene que levantar temprano y alistarse y llegar a tiempo para iniciar un servicio de oración a Dios y que venga con todo el corazón y la mente de adorarle y glorificarle. Qué bueno, qué bueno. Hágalo así, sígalo haciendo así. Esto le va a permitir, hermanos, llegar a la gloria. De otra manera, hermanos, no se va a lograr. Dice Tito, hermanos, que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvación. Pero esta gracia, hermanos, vino por medio de Jesucristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 y verso 17. Juan capítulo 1 y verso 17. Si lo tiene, déle lectura. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias, hermano. La ley dice, por Moisés fue dada. Pero la gracia, ¿por quién vino?
Por Jesucristo, hermanos. Por Él vino. Estaba dentro del plan de Dios. Por eso es importante la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante. Y esta gracia, hermanos, Dios se la ha dado a los hombres por medio de la persona de Jesucristo. Y después que el hombre, hermanos, es salvo, entonces lo transforma, lo purifica, lo moldea para que sea un cristiano santo. Ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí Él está hablando a la iglesia, a ese pueblo que Dios desea, a ese pueblo que Dios ha apartado. Ya le está hablando, y ya le está diciendo, ya no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, cuando estaban en la carne, cuando estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ya no. Ahora tienen vida en Cristo. Ahora la gracia de Dios está en ustedes. Trabájenla. Trabájenla. Llévenla adelante. Dice Dios, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cada cuándo debemos ser santos, Señor? En toda vuestra manera de vivir. En toda. Aquí, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los amigos, en toda vuestra manera de vivir. ¿Es difícil? Sí. Muy difícil. Cuando no permitimos, ¿verdad? Claro, que la gracia de Dios nos ayude. Cuando no hay un cambio en nuestras vidas, es difícil. Hermano, ¿cómo vivir en santidad en medio del trabajo mío cuando es puro mundano y dicen unas cosas tremendas y yo ahí estoy con ellos? ¿Cómo? Usted tiene que ser luz, hermano. Usted tiene que ser luz ahí en medio. Yo tengo un hermano que no es bautizado y hemos trabajado juntos mucho tiempo. Y hemos tenido un patrón y hemos llegado los dos y ellos notan una diferencia. En los talleres que hemos estado, en los lugares que hemos estado, notan una diferencia. Y el mundo sabe, hermanos, perfectamente sabe cuando una persona es diferente a la otra. En su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de hablar, lo notan. Y hemos trabajado por años. Y todos los compañeros han mostrado respeto hacia mi persona, pero hacia él no. Y yo se lo he dicho, ¿no notas eso tú, Julio? ¿Por qué a mí no me hablan como te hablan a ti? ¿Por qué conmigo no se llevan como se llevan contigo? ¿Qué será la diferencia, Leo? Bueno, se ve, hermanos, se nota. Inclusive cuando una palabra se le sale delante de mí, me han dicho perdón, porque saben que yo no hablo así. ¿Saben? Me piden permiso para fumar un cigarro, para tomarse es cosa tuya. No, pues yo qué. Se sienten mal. Bueno, se tiene que notar, hermanos, la diferencia. Se tiene que ver la luz. Uno tiene que mostrar santidad. Y cuando ha habido preguntas bíblicas del por qué esto, del por qué el otro, me hablan. Y ahí vengo. Porque saben, ¿verdad? Saben. Y ya me pongo a explicarles ahí y a enseñarles. Cuando hay respuesta, pues hay respuesta. Y cuando no, leo la Biblia no enseña eso. Simple. Lo que yo creo, lo que yo pienso, eso no importa. Eso no tiene ningún valor. Si hay respuesta bíblica, la damos, y si no, pues no. Dios, hermanos, nos transforma para ser un pueblo santo. Y nos transforma, hermanos, para ser un pueblo santo, para que trabaje y lleve, hermanos, mucho fruto.
Dios espera ver en nosotros, hermanos, que seamos cristianos fructíferos. Cristo dijo, hermanos, en Juan capítulo 15 y verso 8. Juan capítulo 15 y verso 8. Si lo encuentra, déle lectura. Esto es glorificado tu Padre, en que llevéis vuestro mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué dice? En que llevéis fruto. Mucho, ¿verdad? Fíjense bien. ¿Quién ha visto un árbol de limón que nomás da un limón? ¿Quién ha visto un árbol de naranja que nomás da una? O de manzana que nomás de una. Da bastante, ¿verdad? Y hay unos que de plano, bastante fruto. Dios es glorificado, hermanos, cuando un cristiano es fructífero y que da mucho fruto. Es el deseo del Señor. Así es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, para la honra, hermanos, y gloria de nuestro Dios. Dios espera ver en nosotros, hermanos, frutos de justicia que glorifiquen su nombre. En Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24. Digo pues, andad en espíritu y no satisficáis los deseos de la carne, y porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí, hermano. Fíjese bien, hermanos, y manifiestas son las obras de la carne. Va a enseñar, hermanos, las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la espiritual, y ambas tienen fruto. Ambas dan fruto. Aquí acabamos de ver, hermanos, los frutos de la carne. Y dice el texto, hermanos, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. No puede ser. No pueden convivir. Es algo, hermanos, que no se puede. Naturaleza de Dios, ¿verdad? No se puede. Para que no hagáis lo que quisieres. Verso 22, hermanos, ahora sí vamos a ver los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias, hermano. Ahí están los frutos del Espíritu, hermanos. Muy diferentes. Muy diferentes. Y termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Ha crucificado usted la carne? ¿Ha crucificado sus deseos? Los que son de Cristo, ¿eh? Nótelo. Así se manifiestan los hijos de Dios. Así se deja ver un cristiano, el que es de Cristo. Crucifica su carne, crucifica sus deseos pecaminosos. Ya no es aquella persona que practicaba eso, ahora es una nueva criatura en Cristo, ahora es algo muy diferente, muy transformado. ¿Seremos de Cristo? Nomás fue un amén. Claro que sí. Ojalá, es el deseo de nosotros, hermanos, que seamos de Cristo. Que hayamos crucificado, hermanos, la carne. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 y verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, fíjense bien, porque seguimos siendo carne, ahora lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos hablando de un injuriador, es el mismo. Estamos hablando de alguien que perseguía a la iglesia, de alguien que asolaba, de alguien que dio su voto cuando mataron a un cristiano fiel. Estamos hablando de esta persona. Ya no vivo yo, ese se murió. Ahora vive Cristo en mí. Y Pablo, hermanos, reflejó la vida de Cristo, la persona de Jesucristo en toda su vida. La reflejó y permitió que la gracia de Dios trabajara en él. Antes dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, olvídense. Fue la gracia de Dios conmigo. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué es importante, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas? Porque nos transforma. Y nos transforma para ser un pueblo santo. Un pueblo, hermanos, que trabaje. Un pueblo, hermanos, celoso de buenas obras. Mientras no dejemos que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas, nunca seremos transformados, mucho menos seremos un pueblo celoso. Y trabajo, olvídese, no se va a ver. Simple, ¿verdad? Simple. La razón, hermanos, por la cual la gracia de Dios en nuestras vidas es importante, lo dijimos que es porque nos transforma y llegamos a ser, hermanos, cristianos fructíferos. En el Evangelio según Juan, hermanos, el Señor Jesucristo nos da una advertencia. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Versos del 1 al 8. Hay una advertencia, hermanos, para ello. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, pero que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, hermano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense bien, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Usted quiere ser un cristiano fructífero y usted desea llevar mucho fruto para la honra de Dios, permanezca, conéctese a la vid verdadera, conéctese con Cristo. De lo contrario lo quitará. De lo contrario lo cortará. Y esto es lo que no deseamos. Mire lo que enseña Mateo capítulo 3 y versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Le dijeron al Señor, ¿para qué inutiliza la tierra? Este árbol, dice, ya tenemos 3 años viniendo y no le veo ningún fruto. Córtalo. Y el labrador le dice, Señor, déjame cavar, déjame hacerle alrededor, déjame echarle agua, déjame echarle abono y ojalá y que para el próximo año le nazca un fruto.
está bien, hazlo. Pero si no da, córtalo. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Cuántos cristianos, hermanos, estará el hacha ya para ser cortados? Y ni cuenta nos hemos dado. ¿Cuántas oportunidades, hermanos? Cristo se atraviesa y dice, Señor, déjame trabajar, déjame cavar, déjame abonar. Y ojalá y que para el próximo año dé fruto. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántos años han pasado? El hacha está puesta a la raíz. Y hermanos, seremos cortados. Por eso es importante, hermanos, que pongamos más atención, que pongamos más interés en lo que estamos haciendo. Somos cristianos, somos el pueblo santo de Dios y Dios espera, hermanos, ver frutos en nosotros. Espera ver una transformación. Espera ver, hermanos, que cambiemos nuestras vidas. Es simple, hermanos, es fácil. Los consejos ahí están. La ayuda de Dios está disponible. La gracia de Dios está en nuestras vidas. Permitámosle trabajar. Permitámosle, hermanos, que nos ayude a trabajar. ¿Saben en qué más nos ayuda, hermanos, la gracia de Dios? Nos ayuda en descubrir cuáles son, hermanos, nuestros dones. No, yo no sé cuál es mi don, hermano, en la iglesia. Yo no sé. Por lo tanto, pues no puedo yo trabajar porque no sé cuál es mi don. ¿Y cómo lo va a descubrir? ¿Cómo va a descubrir su don? Bueno, nuestro hermano Ilfonso, hermanos, ya nos ha dado una clase en cuanto a los dones. Pero ¿cómo descubrir, hermanos, nuestro don? ¿Cómo hacerle? ¿Quién va a venir a decírmelo? Cuando permitimos, hermanos, que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas, entonces descubrimos, hermanos, cuáles son nuestros dones. Y Dios nos ha dado, hermanos, más de uno, o por lo menos uno, para que lo ministremos en su obra, en su iglesia. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, vaya conmigo Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, y versículo 10, dice el apóstol Pedro, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 10, cada uno según el don que ha recibido. De entrada, hermanos, hemos recibido dones. No sabemos si 1 o 2 o 5. La palabra también nos enseña que hemos recibido diferentes dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que me gustaría que entendiéramos muy bien. Dios, hermanos, nos ha dado grandes responsabilidades a cada quien. Y le ha dado responsabilidades, hermanos, a gente que Él ha salvado. Fíjense bien. Ha venido la gracia de Dios a nuestras vidas. Hemos obtenido el perdón de pecados. Hemos obtenido la salvación. Dios se la ha dado a quien Él la ha querido. Y con ella viene una grande responsabilidad. Se nos ha entregado dones. Se nos ha entregado, hermano, la responsabilidad de ser buenos administradores. ¿Cómo estamos administrando, hermano, las cosas de Dios? ¿Cómo estoy administrando en mi vida yo lo que Dios ha depositado en mis manos? ¿Ha depositado dones? ¿Ha depositado responsabilidades? Y dice, como buenos administradores, ministrelo a los otros. Si de perdido fuera para nosotros y lo practicáramos allá en la casa, qué bueno. Pero Dios dijo, ministrelo a los otros. Trabájelo en la iglesia. Es lo que está diciendo. ¿Cómo estamos trabajando nuestros dones? ¿Se acuerda usted cuando dirigió el primer canto? Cuando pasó a dirigir su primera oración. Cuando pasó a dar su primer sermón, su primera clase. Cuando pasó a repartir por primera vez la Santa Cena. ¿Se acuerda de ello? ¿Cómo era? ¿Pasó con miedo? ¿Pasó con nervios? Porque estar enfrente de un público, pues no es cosa fácil, ¿verdad? Tener toda la mirada hacia una sola persona no es fácil.
Simplemente, ustedes creen que no estoy nervioso, pero sí estoy. Simplemente se aprende a dominar. ¿No te da nervios? Me decían una vez a mí, cuando tú pasas, sí me da, pero se aprenden a dominar. Se aprenden a dominar. Porque estamos haciendo un trabajo serio para Dios. Siempre el temor, hermanos, está en hablar algo que no va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Siempre está ahí. Pero cuando usted pasó por segunda vez a decir otro canto, si le gustó, va a decir, ahora lo voy a hacer mejor. Y ahora lo voy a hacer mejor. Y lo voy a preparar mejor y va a ser más fuerte. Y les voy a decir a los hermanos que canten fuerte. Y empezó a meterle más y más y más. Ministrelo a los demás. Cuando los hermanos ven que usted es un buen director de canto, van a quererlo imitar. Yo quiero dirigir así los himnos, como hermano. Cuando lo pasó a dirigir su primera oración, quizá fue una oración de 3 segundos. Amén. Ya lo quería ir a bajarse y irse a sentar. Después dijo, no, procuraré orar de perdido 2 minutos. Procuraré hacerlo 3. Procuraré organizar mi oración mejor. Lo hice mal. Y empieza la persona. Pero es la gracia de Dios, hermanos, quien lo está trabajando, quien lo está moldeando. Ese deseo, ese sentido que usted tiene, le está permitiendo que la gracia de Dios trabaje en usted. Y al rato tenemos buenos administradores de Dios, ministrando sus dones a los demás. Este es el deseo, hermanos, de nuestro Dios. Que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Si usted se considera un siervo de Dios, una sierva de Dios, si usted se considera un hijo de Dios o hija de Dios, la oportunidad está ahí de lograrlo, de manifestarlo, de comprobarlo. Ahí está la oportunidad. ¿Quieren ser maestras de clases? Ahí está la oportunidad. Hágalo. Si ese es su don de enseñar, trabájelo, ministrelo. Y vaya que es una de las obras más importantes en la iglesia. Bíblica también. Instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Es una de las labores más importantes. De ustedes depende, hermanas, que ese niño mañana sea un gran predicador, que ese niño mañana sea un gran orador, que ese niño o niña mañana sea una maestra, una gran sierva de Dios. De usted depende lo que le está enseñando ahorita, ahí en la clase. ¿Sabía eso? Es una grande responsabilidad. No es darles un dibujito para que lo coloreen. Eso no es. Es enseñarle lo que el dibujo dice ahí. Leerle el texto. Enseñarle que se quede en su mente esa doctrina, esa enseñanza. Y él crecerá. Este niño crecerá y crecerá y crecerá. Y mañana quedará a ser bautizado porque quiere pasar al frente a comenzar a trabajar. Porque lo traemos instruyéndolo desde niño. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 14 y versículo 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Miren dónde debemos de poner nuestra ocupación. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es mi deseo, hermanos, y mi oración, que pongamos más atención a los dones que Dios nos ha dado, que los trabajemos en su obra para beneficios de nosotros mismos y de los demás. Que la gracia de Dios, hermanos, trabaje en nuestras vidas. Que le permitamos, hermanos, que transforme mi vida para ser, hermanos, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Pablo dijo,
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si de aquí en adelante, hermano, usted desea ser un cristiano fructífero, si usted desea, hermanos, ser transformado y cambiado para la honra y gloria de Dios, permita que la gracia de Dios trabaje en su vida. Permítale. Y usted mismo se va a sorprender de todo lo que puede lograr hacer para la gloria de Dios. Pero hágalo antes que sea tarde. Dios desea que sea un pueblo santo. Vosotros sois linaje escogido, dijo, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este es el deseo de nuestro Dios. Y se logra, sí se puede, siempre y cuando nosotros pongamos toda nuestra parte y permitamos que su gracia trabaje en nosotros. Vamos a dejar ahí el estudio, hermanos. Vamos a tener 5 minutos de receso. Dios les bendiga.